Canarias que se hayan acercado a la Casa Verde, a Firgas, que para la gente de Las Palmas, Firgas está a 6 días de avión y coger varios coches para llegar hasta Firgas, porque estamos a menos de media hora, pero con la gente estamos de éxito. Agradecerles que se hayan venido, a Sergio Santana, a Fernanda Gadea y a Luis Alzón, que se hayan acercado a contarnos pues, estos 25 años de historia, desde que ATAC nació en París, pero bueno, de ATAC Canarias, que nos queda más cerca y que también tiene un montón de trabajo hecho en esta tierra. Ellos se van a autopresentar y todo, y nada, gracias por venir. Pues gracias a ustedes por invitarnos y seguiremos viniendo cada vez que nos lo digan y hasta cuando no nos lo digan, porque nos gusta mucho contar las cosas que hacemos, porque pensamos que lo que no se dice, lo que no se da a conocer, pues no existe. Me llamo Fernanda Gadea, soy coordinadora de ATAC España y de ATAC Canarias, mucho más orgullosa de mi ATAC Canarias, pero asumo la responsabilidad de ATAC España. Tengo a mi compañero Sergio Santana, aquí a mi lado, que nos va a hablar de cómo se organiza y cuáles son todo lo que tiene que ver con ATAC aquí en Canarias. Luego, en España, perdón. En España. Luego Luis nos hablará específicamente de lo que se hizo, de los hitos que hemos tenido en ATAC Canarias, y yo, por último, pondré en conocimiento de ustedes qué hacemos en ATAC España ahora mismo en estos momentos. Es decir, queremos hacer como una visión global de cómo es el movimiento a nivel europeo, a nivel español, a nivel canario, los logros que para nosotros son verdaderos hitos que tuvimos en el pasado y las cosas que estamos abordando en este momento. Así que, Sergio, cuando tú quieras, te escuchamos. Antes de nada, gracias por la invitación que nos han hecho para poder presentar estas ideas. La persona prevista inicialmente era Paco Morote, pero esta mañana me llamó, se encontraba indispuesto y me dijo si podía sustituirle, y yo digo, por supuesto. Él me dejó por escrito lo que él pensaba comunicar y es lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es, dado que él ya tenía planteado un texto que me parece muy interesante, yo me voy a limitar a leerlo como si fuera él. Intento acercarme a todo su nivel y poder llegar a ustedes con las ideas que les ponen. Empiezo, ¿no? ¿Qué significa la sigla ATAC? Asociación por una tasa a las transacciones financieras y por la acción ciudadana. ¿Qué es? ATAC es una organización internacional involucrada en el movimiento alternatista. Nosotros combatimos el neoliberalismo y trabajamos por alternativas sociales, ecológicas y democráticas con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de todos. ¿Cómo empezó? En un editorial de la revista francesa Le Monde Diplomatique de diciembre de 1997, titulado Desarmar a los mercados. Su autor, el catedrático de la Universidad de París, escritor y director de la revista Le Monde Diplomatique, el español Ignacio Ramonet. Después de analizar las consecuencias desastrosas de la globalización financiera neoliberal, abogaba por el desarme del poder financiero y proponía como forma de erosionar ese poder la creación de acción por una tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos, ATAC, es el acrónimo, que, y cito las palabras de Ignacio Ramonet, en coordinación con sindicatos y asociaciones con finalidades culturales, sociales o ecológicas, podría funcionar como un formidable grupo de presión cívica ante los gobiernos para impulsarles a reclamar finalmente la puesta en marcha efectiva de ese impuesto mundial por la solidaridad. Al año siguiente, en 1998, nacía formalmente en París ATAC, es decir, la actual asociación por una tasa a las transacciones financieras y por la acción ciudadana. Por consiguiente, en este año 2023, ATAC celebra el 25 aniversario de su creación. ¿Qué ha hecho en estos 25 años de existencia? Tal vez el resumen de su historia se puede condensar en la bienvenida a la delegación de la Red Europea de ATAC para la reunión de enero 2020 de la REA, la Red Europea de ATAC, en Las Palmas de Gran Canaria. Es decir,
vino la red europea de ATAC a nivel de Europa, vino a Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2020 y se le dio la bienvenida, y Paco tenía redactada esta presentación, y es lo que también voy a continuar, ¿no? Y dice así: estimadas y estimados compañeros y amigos de la red europea de ATAC, la celebración de la reunión de la red europea de ATAC en Canarias en enero de 2020 es un honor que les agradecemos profundamente. Somos parte de ATAC porque nos une con ustedes una historia común de más de 20 años. Una historia que en realidad comenzó en diciembre de 1997, cuando Ignacio Ramonet tuvo la feliz idea de crear una asociación para desarmar a los mercados, y el acierto de llamarla ATAC, entonces Acción por una Tasa Tobin para Ayuda al Ciudadano. Qué ambicioso y a la vez qué imprescindible era y sigue siendo el objetivo de desarmar a los mercados, porque los grandes poderes financieros especulativos, con la banca de inversión a la cabeza, eran y siguen siendo un factor de riesgo letal, una espada de Damocles, y no solo para los países de la periferia del sistema, sino también para los países del centro mismo del sistema, como demostró sobradamente la crisis financiera de 2007-2008. Pero si buena era la idea de la asociación, aún mejor fue llamarla ATAC, ATAC, acrónimo que sugiere la disposición al combate, el propósito de atacar decididamente, de luchar, de enfrentarse a la raíz misma del problema, del mal. En su inicio, para desarmarlo, privándole mediante un impuesto disuasorio de la libertad abusiva que le permitía y le permite arruinar países y pueblos enteros. Pero junto con eso, para combatir igualmente otras dimensiones siniestras de la globalización capitalista neoliberal, como los paraísos fiscales, que junto con la reclamación de ese impuesto a las transacciones financieras especulativas, forman la dupla que hace más visible y reconocible a ATAC. Y, sin embargo, ATAC no es solo eso. La necesidad de enfrentarse a otros muchos problemas que en beneficio de una exigua minoría genera el sistema, obligó a ATAC a impulsar el movimiento altermundista de los foros sociales, como contrapunto a los foros económicos neoliberales, a participar en las grandes movilizaciones pacifistas como la que tuvo lugar en 2003 para detener la execrable invasión y guerra neoimperialista en Irak, a impugnar los mal llamados tratados de libre comercio, lesivos siempre para los intereses de las clases populares, a incorporarse a la defensa de los pueblos de la periferia del sistema frente al pillaje interminable de las grandes compañías transnacionales del mundo desarrollado, y ahora a sumarse inevitablemente a la lucha ecologista general contra la emisión de gases de efecto invernadero, del calentamiento global y el amenazador cambio climático. La historia de ATAC, estimados y estimadas amigas y compañeras, es una historia breve, pero intensa, y seguirá acompañando sin duda la lucha de los pueblos, de la gran mayoría de la humanidad, por construir un mundo habitable y mejor para todos, porque el mundo, al revés de lo que sostienen y pretenden unos pocos, no es una mercancía. En fin, estimadas y estimados amigos, en la Wikipedia pueden hallar también información sobre ATAC, información que comienza diciendo: la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana ATAC es un movimiento internacional altermundista que promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control mediante la reflexión política y la movilización social, y en particular promueve un impuesto a las transacciones financieras. Nacido en Francia en 1998, a la fecha está presente en 35 países, principalmente en Europa y el Mercosur, aunque también está implantada en África, Asia y Norteamérica. Gracias por la atención. Este aplauso es para Paco. Muchísimas gracias. Sí. Cuánto lamentamos que no esté, y él también, Sí, pero ha resultado sí, imposible sí, por el sí. día de salud. Muy tonto, pero nada, se superará enseguida. Ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Luis,
que recoge un poco el guante de lo que es ATAC, no solamente en España y en el mundo, sino en Canarias. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué cosas hacemos? Es tu momento y cuenta todo lo que tú quieras. A ver si voy a ver si me acuerdo de todo, porque los años no me reponen. Todos los años, sí, sí. Bueno, ATAC se funda en un clima de, por así decirlo, de escándalo financiero. El escándalo financiero al que me remito fue cuando había se llamaban los 7 magníficos, eran 7 naciones de Asia, sobre todo del Asia la más oriental de todas, que iban prosperando mucho con su negocio. China también estaba ahí, pero bueno, no era China concretamente, era por ejemplo Taiwán, ¿no? Todo esto llamaba la atención porque Y el sudeste asiático. las acciones iban subiendo, pues vendían mucho, gastaban mucho, trabajaban mucho. Y entonces aparece un financiero, servicio de los bancos, nadie lo sabía, pero lo sabemos, que fue George Soros, que era de origen húngaro, un judío húngaro, judío porque son los poderosos de la banca, ¿no? Pero El filántropo, del mundo. no con ninguna intención de dar una imagen de los judíos, sino al cual la banca le dio una cantidad de dinero, sobre todo la sucursal de Salomon Brothers, hermanos. Con ese dinero fue metiéndose en esos 7 países prósperos de Asia y compraba divisas, compraba la divisa subía. Después se desprendía, vendía la divisa y la divisa bajaba. Y lo mismo hacía con las acciones. Compraba acciones, pero no porque le gustaba ninguna, sino para atraer a la gente, vamos a hablar de cualquier empresa de Taiwán o lo que fuera así. Y eso, cuando tú compras muchas acciones y eres mucho acreditado, que es lo que tiene dinero, pues las acciones suben y bueno, se las están comprando porque tienen una perspectiva de subir que me puedo llenar los bolsillos. Y así empezó a jugar con todo y tenía toda la maestría en el juego del engaño, apoyando hoy una divisa y poniéndolo por el suelo mañana, porque estaba manejando un volumen de dinero inmenso, todo el banco, como digo. Y entonces llegó un momento en que los arruinó todo. Arruinaron la moneda y arruinó el precio de las acciones. Tan así que incluso la libra inglesa también le rozó un poco, pero sobre todo la libra italiana la tumbó. Consecuencia es que entonces se impresionó Ramonet, Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, y dijo, bueno, ¿qué pasa? Esta economía financiera, que es una economía realmente de casino, de la ruleta, ¿entiendes? Pues no produce dinero ninguno. Tiene tal poder, está cogiendo tal poder, que este señor se ha hecho multimillonario. Tiene un poder con esos millones, que no era un que se lo había dado la banca, porque le interesa. Puede tener tanto poder que tiene más poder incluso que lo que las multinacionales de la economía real, una fábrica de coches, ¿no? Las puede arruinar si quiere, hundiéndole las acciones, hundiéndole la moneda del país donde estaba radicada, etc. Entonces Ramonet dijo, si dejamos que esto siga así, y los tabúes estos de casino sigan haciendo acciones de tal, la economía real, la economía productiva, que sí produce riqueza, se puede caer a los pies de esto y gente adueñarse del mundo realmente, porque se apoderan de las empresas. También hay que decir que este señor Soros tiene información privilegiada, secreta.
Él sabía por qué moneda, o sea, por qué divisa o por qué acciones apostaba. Y entonces hay que hacer un movimiento de lucha contra esta gente, ¿eh? Para que frene y no vuelva a ocurrir este escándalo también vuelva a ocurrir, que ha arruinado país entero. Entonces, hizo un manifiesto que lo hizo en su revista Le Monde Diplomatique. Una editorial, sí. Esto fue en el año 1997, por ahí. Sí. Bueno, los escándalos... Noviembre, sí, el final del año. Y entonces decía, bueno, si no hacemos esto, la economía real, la que produce riqueza, está en peligro. Porque un lobo de estos, manipulador de dinero, que conoce todos los movimientos de las divisas y de las acciones, se puede quedar con eso, al final se puede quedar con la riqueza. En muchas naciones, y eso es lo que ha ocurrido ahora. Sí, efectivamente, al no movilizarse un ataque, nace como reacción contra eso, pero no tuvo tiempo ni respaldo suficiente, porque eso, aquí sabemos que hacer que la gente se movilice, sobre todo en países como España, es muy difícil, y entonces no se le pudo poner en estos 25 años el freno necesario para que no ocurriera lo que predijo Ramón. Y ahora estamos en un mundo en que las diferencias de riqueza han llegado a un extremo increíble. 100 familias de millonarios con una cantidad de millones que sobrepasan 1.000 millones con facilidad. Como que tiene que 6.000 millones, otros tienen 9.000 millones. Pues han dueñado el mundo, ahora están con todo ese dinero que han ganado en la ruleta, la gran ruleta financiera, han comprado viviendas a montones. En España hay una financiera que es BlackRock. Es un fondo buitre. Un fondo buitre que tiene, es el mayor poseedor de vivienda privada de España. Y en otros países, en otros sitios igual también tienen el dominio de compraron la televisión, las grandes televisiones, las cadenas de radio, las grandes cinematográficas, y decir, todo lo que es la comunicación hacia el mundo lo tienen ellos. Entonces ellos dan versiones de las cine. Hay periódicos, la prensa la tiene toda. Hoy es muy difícil encontrar un periódico libre. La izquierda tiene algunos, pero con poca difusión. Pero tiene la prensa. Entonces, eso da un poder tremendo. Ya se decía en la época de la Revolución Francesa que el poder de la prensa es el cuarto poder. La monarquía, ahora no es el cuarto, ahora es el primero, junto con la televisión, como digo, la televisión, la grande cadena cinematográfica y todo eso. Entonces, estamos en ese mundo que Ramonet, fundador de ATAC, había predicho. Y luego la lucha era urgente para que estos tabúes, que llamamos tabúes, son tramposos, los tramposos de la película que al final se levanta el muchacho y se hace los caros. Y en Canarias estuvimos atentos desde el principio. Entonces en Canarias, Paco Morote, está indispuesto, que estaba yo con él asistiendo a reuniones para la refundación del Partido Comunista, que también estaba en el Partido Comunista. Dijo una tarde, señora, acabo de leer Le Monde Diplomatique, periódico de Ramonet, y dice, y en ese periódico hay un manifiesto en el cual nos pide que fundemos un movimiento social que frene a esta gente, a estos bandidos, a estos tabúes, que es otra forma de financiarse. Que los grandes movimientos de dinero, es decir, cuando se manda, por ejemplo, ya estaba internet, se pagaba, tú la pagabas a lo mejor en un país de Asia, un dinero que lo mandaba a través de internet, y así ya se podían hacer grandes redes, pero de miles de millones.
no pagaban impuestos ninguno. No pagaban impuestos. Movimientos de dinero astronómicos no pagaban impuestos. Si nosotros, ustedes meten una moto y tienen que pagar impuestos a las transacciones de complementos. Y tienen que pagar impuestos, ejercer me perseguir al 6% durante un tiempo. Aquí ahí se hacía la transacción de dinero, no se consideraban ventas, era compra de acciones, era compra de divisas, etcétera, etcétera. No se hacían transacciones. Si se fuera a aplicar simplemente lo que se aplicaba a las transacciones corrientes, con una moto, era tal el dinero que pagar que lo desalentarían para seguir contra las trampas que estaban haciendo. ¿Sí? Porque se movían a lo mejor un día 1.000 millones para Taiwán, otros 1.000 millones para Afganistán, ¿sabes? 1.000 millones de dólares, estoy hablando de dólares. Y entonces, claro, eso no era el negocio. Hoy he manejado 2.000 millones de dólares. Pero tengo que pagar el 20% por la transacción. Pues si una moto paga el 3%, pues transacción. Luis, esto es lo que hemos visto en las películas de El Lobo de Wall Street. Fue aquella época loca, descontrolada. Efectivamente. Descontroladísima. Y entonces, una de las formas de lucha que sugería el Ramón era que difundiésemos eso y lo atallásemos en nuestro país, para que los países fueran haciendo lo legal, que ustedes también pagan impuestos. Los grandes financieros, grandes bancos, tienen que pagar impuestos por las transacciones según el volumen que ustedes transfieren a un lado y a otro con lo que juegan diariamente. Porque entonces la gran banca y los poseedores de los grandes financieros no les interesaba eso, no se desanimaban, ¿entiendes? Ya no podían ser esa acumulación de poder porque el impuesto les iba a traer una cantidad importante. Entonces había que fundar una organización que alertara de ese peligro y que exigiera al gobierno, en el que la población exigiera al gobierno, la creación de ese impuesto, que era el ITF, Impuesto a Transacciones Financieras. Primero se llamó tasa Tobin, por lo de... O tasa Tobin, porque esa de idea, Tobin. Antes que Ramón había tenido un economista que se llamaba Tobin, o el apellido. Bueno, pues entonces Paco Moro apareció en una reunión aquella del Partido Comunista en la calle Constantino, y dice, señores, esto es importante, independientemente de que renovemos el Partido Comunista, tenemos que también hacer una asociación en la cual, apoyada por el Partido Comunista, que haga esta labor de frenar estos especuladores. Ya le había puesto ya Ramón en un nombre, asociación, ya lo explicó. Por la tasa Tobin. Por la tasa Tobin. Y entonces, a mí me impresionó, porque yo tenía un manifiesto, en el cual en ese manifiesto decía que el dinero que acumulaba los negocios de estos especuladores financieros era 50 veces mayor que lo que acumulaban las multinacionales, las grandes empresas vendiendo objetos de valor, casas, motos, coches, lo que fuera. Entonces, la economía especulativa te hacía rico mucho más rápido y más rico que la economía real productiva. Entonces, por tanto, esto es importante, porque estos señores con esta forma tramposa de acumular dinero, les basta comprar las grandes empresas y grandes productivos y creerse que ponen la riqueza del mundo y pagar una miseria porque no tenemos ninguna empresa que compitiera con eso. Bueno, pues Paco, aquello me impresionó y yo hablé con Paco aparte y le dije, Paco, yo creo que nosotros, aparte de renovar el Partido Comunista, tenemos que, o podríamos llamarlo una ONG, una asociación, tendríamos que desarrollarla en España también,
no en España, no en Canarias. Ujú. Y eso fue lo que hizo que naciera tanto ataque global contra España como ataque en otros países. Francia fue en este aspecto el más adelantado y que incluso ataque influyó mucho en los foros sociales mundiales. Sí, 2 años más tarde, en 2001, en Porto Alegre. En Porto Alegre, Brasil, en Seattle, los foros sociales empezaron a decir, hace falta, esta lucha la tienen los pueblos pendientes, aparte de la lucha por diaria, la tenemos todos en el mundo pendiente, porque estos son 1000 personas que se quieren adueñar de los 8.000. Y se crea el altermundismo, el otro mundo es posible, que todo el mundo conoce, que es que llega un momento, otra sanidad es posible, otra educación pública es posible, otra agua de fibras es posible. Bueno, pues realmente no es que sea un invento nuestro, ni mucho menos, pero en el Foro Social de Porto Alegre en 2001, alguien, que fue la misma gente, fueron Ramonet y su compañía, dijeron, otro mundo es posible, claro que sí, y vamos a conseguirlo. Y de ahí nace la palabra altermundismo. Entonces, realmente nosotros nos consideramos altermundistas en el sentido de... Creo que hemos evolucionado ya. El altermundismo ya se ha quedado también un poquito corto. Pero, en fin, la idea es cambiar las cosas. Intentar hacer cosas para cambiar las cosas. Bueno, total que la fundamos en una cafetería que se llamaba en aquel entonces Cafetería Estrújulo. Está en el cruce de la calle Cebrián. Es conocida, por algunos de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Histórico. Era cafebrería. Cafetería y librería. Muy original. Hizo una traba de la palabra. Un juego de palabras. Porque él vendía libros también y leía muchos libros. Cafebrería. Café, en vez de cafetería, Y cafetería para cafetería. Donde está el café de Espacio y Día. Claro, que a día de hoy es la sede de ATAC Canarias, como Café de Espacio. No, ahí empezó, porque Sí. él llevaba la cafetería esa, Con otro nombre, pero sí. con otro nombre. Y entonces, que éramos estos tres, Vicente, Pablo y yo, Pablo Grote y yo, que fuimos los que fundamos, y yo más tarde incorporé a un argentino que se llamaba Bernardo, ¿no? Bernardo Yaniski, que eran de origen ruso, y se incorporaron. Y esos cuatro después fuimos tratando acá y se incorporaron, curiosamente, más mujeres que hombres. Al poco tiempo los varones eran una minoría, pero todas muy comprometidas. Aquí está, nada menos como coordinadora de ATAC España. No, pero seguimos estando en minoría las mujeres, porque es que ATAC sigue teniendo ese aura de economistas y parece que es más una carrera de chicos que de chicas. Las chicas estudian otras cosas. Hay muchas mujeres economistas y en ATAC, yo conozco montones, pero es verdad que depende de qué territoriales. En ATAC tenemos, pues, somos unas 200 y pico personas en 10 territorios diferentes y cambia mucho de un sitio a otro. Aquí en Canarias se ha caracterizado porque las mujeres son bravas y las mujeres ocupamos puestos de responsabilidad desde el principio. Sí. No en todas las territoriales, pero en Canarias sí. Bueno, aquí está la prueba viviente. Entonces, pasamos a fechas importantes, tres hitos vamos a citar bastante... algo. En 25 años hemos hecho muchísimas cosas, participado en muchísimas cosas y tal. Es decir, no hemos estado quietos. Ni nos quedaremos. Salvo el intervalo de la pandemia que nos dañó como a todos los movimientos sociales. Cafetería Drújulo, donde se unían, ahora se llama Café de Espacio, se reunían muchos movimientos sociales, se notó, y por tanto había siempre mucho movimiento, incluso se ensayaban hasta obras de teatro, se notó mucho porque durante 2 años estuvo en silencio, parado, vacío y parado, porque encontrarme que con Paco era una película de terror, con tijeras, y a él nos hizo mucho daño como a todos los movimientos sociales de España, ¿no? Bueno, ustedes lo saben también. Pero de todas maneras, yo voy a citar dentro de la ejecutoria, que fue muy larga y muy rica, algunas fechas importantes. Que 2003, por ejemplo. En 2003, que es cuando empieza la guerra de Irak, una guerra que marcó el principio de lo que llamamos después la Guerra Fría con Rusia.
por los supuestos, todo esto porque culpó Estados Unidos, las Torres Gemelas, que no sé si entiende, culpó a los árabes, a los musulmanes. Entonces, el más malo y uno de los más ricos que había en aquel entonces, según decía Estados Unidos, era Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, que sin embargo le pagaba, era el país que más universitarios, mujeres, femeninos, o sea, mujeres, que tenía en toda Asia, y Sí, el mundo además donde las mujeres en la universidad superaban a los hombres. O sea, la mujer iba a la universidad, y donde él daba también una cesta de la compra como complemento del sueldo que tú te ganabas, te daba gratuitamente el Estado. Es decir, que no era el monstruo que decían, porque ni cogieron, dominando la radio, los periódicos, todos los medios de comunicación, como dije antes, y fabricaron un supuesto monstruo que amenazaba al mundo, porque tenía la bomba atómica, y estaba dispuesto a tirarla a Nueva York, en Londres, donde fuese. Entonces, el terror del mundo. Entonces, ellos iban a salvar. Y vamos a atacar, vamos a impedirlo y quitar a este dictador que está amenazando a la humanidad entera, ¿no? Y cuando ya estaba todo preparado, surge de Naciones Unidas nada menos un escándalo de que esto, del supuesto terrorismo de este Saddam Hussein y su maldad y su disposición a matar a la humanidad, poco menos, era todo fabricado, que era mentira. ¿No? Y después esa mentira la corroboran dos agentes de la CIA. En ese momento estamos en un país tratando de convencer al país que participara también a atacar a Irak, de Estados Unidos, para matar a Saddam Hussein. Quiso hacer una coalición, en la cual no entraron nada más que ellos, Inglaterra y España. El trío de las Azores. Con las naves, estaban en el Bueno, pues al salir el escándalo de que eso era fabricado, era mentira, ese señor ni tenía bomba atómica ni tenía armas de destrucción masiva, armas que amenazaban al mundo. Era una mentira fabricada. Entonces, Naciones Unidas, fíjate el poder de Estados Unidos, que Naciones Unidas sale el escándalo allí, pero no condena, o sea, no defiende no condena a Estados Unidos al fabricar una mentira para destruir un país. Se calla. Se calla. Y entonces, sabiendo que iban a intervenir, entonces Estados Unidos dice, no, pero de todas maneras, esto es un peligro, de todas maneras es un peligro, porque hay que destruirlo. Nosotros nos vamos a pelear y vamos a intervenir allí. Y efectivamente hubieron esa coalición, el trío de las Azores, el famoso trío de las Azores, y arrasaron el país. Arrasaron cientos y cientos de miles, incluyendo escuelas, incluyendo... Pero un poquito antes de eso, ¿qué pasaba en Canarias? ¿Qué hacíamos? Y entonces nosotros sabíamos, eso ya cuando se consuma, pero nosotros sabíamos que eso era una agresión, iba a ser una agresión contra un país que ya se había demostrado que no tenía ni un presidente criminal ni nada por el estilo. Y entonces teníamos un margen muy estrecho de tiempo para salir a la calle, y que otras naciones también tenían el propósito de salir a la calle en una manifestación por primera vez, podríamos decir, universal, una manifestación mundial, para detener la acción, la guerra esa que iba a provocar a Estados Unidos atacando Irak. Nosotros hicimos ahí ataques, hizo una buena labor, yo escribí también un manifiesto, y conseguimos una de las manifestaciones más grandes de Canarias, con 100.000, hubo una más grande que fue por la universidad, que fue contra Tenerife, y en esta conseguimos los 100.000. Las 100.000 personas salieron. Porque vinieron en guagua, en coches de horas, entonces, de todos los campos. Era una marea humana. Era uno a la guerra muy... Una marea humana pasó por Pino, muy claro. por
cuando se fue de la plazuela o por la zona esa, Sí. y se fue engordando por Sí. engordando porque iban llevando Iban contenedores y llevando. tal y cual. Al final era una maroma. La gente no podía caminar por la calle, se iba por la calle, con las aceras incluidas, no cabía. Y bueno, eso fue un orgullo porque fueron en total mundialmente 30 millones de personas que estaban en la calle presentes en este país. Como digo antes, Fernanda, pues dice, la tragedia ocurrió, bombardearon, dejaron piedra sobre piedra, incluso estrenaron unas armas que se llamaban uranio empobrecido, armas de uranio empobrecido, en el cual el acero un misil o el acero de otra bomba penetraba mucho más fácilmente para destruir un tanque, para destruir una casa, para destruir Cortaba como mantequilla el acero, ¿verdad? como mantequilla. Sí. Ahí murió un periodista famoso, José Couso, Sí. que estaba en un hotel viendo cómo se acercaba el ejército En el Hotel Palestina. en un desfile que había hecho con camiones y todo eso, y estaba la prensa móvil informando. Dispararon contra el balcón donde estaba él y otro, un periodista, y lo asesinaron, murió. Todavía se está haciendo en televisiones, juicios, entonces esto porque fue una denuncia de la familia alentada de España, Sí, su hermano fue diputado, su hermano Javier. Sí. Y todavía se están celebrando juicios porque Estados Unidos no da su brazo a torcer de que aquello fue un asesinato y que se había que indemnizar. Un detalle curioso de ATAC Canarias en ese momento de la guerra fue que un miembro de ATAC, yo no estaba en ese momento, que tú lo debes conocer, no me acuerdo cómo se llamaba, creo. ¿Cuando Bernardo? ¿Cómo estamos? No me acuerdo quién era. Vamos, el caso que desde ATAC Canarias se solicitó, Bernardo Ferrer, sí, es verdad. se solicitó el premio Nobel de la Paz, De la Paz. para los Ah, millones sí. de manifestantes y salió de ATAC Canarias la propuesta. Llegó al Parlamento noruego Sí. y se tuvo en cuenta. O sea, se tuvo en cuenta lo que pasa, bueno, millones Se intentó, pero esa millones de propuesta... manifestantes contra la guerra de Irak con premio Nobel. Al de lo final cual, el premio Nobel se lo llevó una africana, una señora no me acuerdo de Kenia. quién era, no me acuerdo. Sí, había una mujer de Kenia, creo que era una activista. Con lo Pero cual, bueno, bueno, pues desde es Canarias digno de reconocer escaló como... y acabó en Oslo, gracias también a la Universidad de Las La Universidad de Las Palmas nos sí, apoyó. el profesor Juan Manuel Santana, un historiador, y sí. Bueno, ese fue uno de nuestros primeros hitos. Luego pues tenemos algo que ya cuenta él, porque nos parece curioso, lo de 2006, lo que ocurrió en 2006, cómo pillamos y nosotros tenemos la grandísima suerte de no depender de nadie, somos pobres como ratones, no tenemos ni un duro porque nadie nos da un duro y tenemos la lengua muy suelta para decir cualquier cosa. Y entonces todos los políticos por unanimidad en el año 2006 cuentan que Políticos canarios en el Parlamento Canario, ¿qué hicieron? Una metida de gamba que fue la risa, Vamos a decir, en Canarias, naturalmente, ATAC Canarias ya fundado, tenía una de sus misiones principales, el que se aprobase el impuesto a las transacciones. Ya hemos hablado del IPF, la Casa Tobin, aquello que hemos hablado. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues ir visitando los partidos y decir, bueno, por favor, necesitamos esto porque si no, estos especuladores se van a enriquecer. Y entonces, los primeros partidos eran partidos de izquierda, que estaba ¿cómo se llama? Rodrigo. Un político canario que se llama Bernabé Rodríguez. Pues la verdad es que no sé. Sí, Pero... que fue presidente de Canarias. Román Rodríguez. Román Rodríguez. Sí, pero no era Nueva Canarias todavía en aquel momento. Sí, ¿Era Nueva Canarias? Sí, era el proyecto de Canarias. Bueno. Y entonces lo fuimos visitando a todas todos sus cuarteles, sus habitaciones de partido, Y les pareció bien a todos. Y nos decían que sí, oye, pues sí, hay que apoyar esto y tal. Estaban también porque enriquecerse y quedarse con toda la riqueza y tal. Y entonces fuimos hasta el PP, a que nosotros éramos del Partido Comunista en aquel entonces,
hasta el PP nos metimos allí, entonces decía, bueno, callados. Íbamos como ataque. Y dijimos que éramos de ataque, y entonces el impuesto a las transacciones financieras, porque había una ocasión en que se podía hacer un proyecto de ley en la cual al alcanzar una determinada volumen ya se podía, sin necesidad de debatirlo políticamente como cualquier ley, se podía aprobar directamente, ¿no? Y entonces fuimos, y como había una sesión de los partidos del Parlamento Sí, Canario, era como final de año, ya en noviembre, diciembre, sí. el Parlamento Canario, fuimos a todos los que participaban en el Parlamento Canario, y todos los partidos canarios, y fuimos visitando y hablando y como decían. Y al final no fuimos optimistas, la verdad, cuando hicimos toda esa ronda. Pues efectivamente, sorpresa, cuando se hace aquella sesión parlamentaria, todo, incluido el PP, pide un impuesto a las transacciones financieras. Único cosa. Los creadores de Attac de Francia ni se lo imaginaban. Cuando lo cuentan, yo lo he contado, se lo toman a broma, creen que estoy bromeando, digo que sí, en el Parlamento de Canarias y todos como... Pero, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, pues obviamente no prosperó. Pero fue algo graciosísimo. No sé en qué estaban pensando los políticos aquel día cuando decían sí, que todos estuvieron de acuerdo con un ITF, un impuesto a las transacciones financieras. O sea que es como si dijéramos una de las medidas más revolucionarias, es un impuesto a la banca, a las grandes operaciones de la banca. No a que nosotros paguemos porque nos vengan las cartas, no. A que cada vez que el banquero juega a la ruleta y hace tac, y el dinero empieza a rular por las bolsas y viene y va y compro acciones y vendo, todo queda registrado y además se le pone en esta época se pedía un 0,7, se pidió un 1, algo, que al final ha quedado un 0,1, que es ridículo, es una de nuestras peticiones a día de hoy, un ITF real, porque sí es verdad que existe un ITF a nivel de la banca, pero que es un 0,01, algo súper nimio, que eso no sirve para nada. Entonces un ITF realista, claro que es un arma increíble contra la banca, porque es para decir, ahora me lo pienso cada vez que le doy al botoncito para replicar que eso es lo que produce el dinero, cuando ese dinero no existe, son apuntes, es como, sabemos que no es dinero real. Entonces grabarlo, además de que nos sirve para el último punto que podíamos comentar, para hacer una trazabilidad de dónde está ese dinero, dónde va, porque claro, si le ponemos un sello, ese dinero se sabe dónde va, y de ahí nuestra lucha de los paraísos fiscales y las guaridas fiscales, porque ese es el otro hito que tenemos ya llegando a 2012 en el Foro Social de Dakar, yo de Metereta, porque estaba allí y me siento muy orgullosa. Pues desde Canarias, Paco Morote y Luis también sobre todo, insistieron en que teníamos que los días estos de Día Mundial de Lucha contra esto, Día Mundial de Lucha contra el otro, hay gente que se lo toma un poco como, ay, qué cansinos, ¿no? Otra vez, el día de la botella de agua, así de tal. Pero es verdad que el día en sí no sirve para nada, pero alrededor de ese día podemos hacer un montón de cosas. Por lo menos se habla. Por eso existe el día de las diabetes, el día de no sé qué, el día de la mujer maltratada, el día de... Porque es una manera de, alrededor de ese día, pues ir haciendo actos y que no se olvide, no es que hasta el año que viene no hacemos nada, pero que no se olvide, que no caiga en el olvido. Pues pensamos, desde Canarias, hacer un día de lucha contra los paraísos fiscales. Tenemos que decirles que en Attac tenemos otra lucha ahora mismo, y es no llamarle paraísos fiscales a las guaridas fiscales. De hecho, si saben inglés, y si no se lo comento yo, la traducción, eso fue como un golpe de gracia de algún listo que la verdad es que hizo un trabajo, vamos, que le salió de miedo. En inglés es tax haven, H-A-V-E-N, significa guarida, agujero, un sitio para esconder cosas, y es donde se guardan los impuestos, o sea, un agujero de una guarida fiscal. Pues alguien lo tradujo como si fuera heaven, que lleva una E, y sería paraíso, o cielo, o firmamento, o cosas de esas, ¿no?
¿no? Y entonces quedó como paraísos fiscales. Eso es la perversión del lenguaje, eso es hacer de un horror, porque todo dinero que es la evasión fiscal, es el llevarse el dinero fuera de aquí, que uno dice, bueno, podríamos pensar, bueno, por los ricos que se llevan el dinero donde quieran. No, 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 es que es nuestro dinero, porque todo ese dinero que ellos se llevan fuera y no tributan, es dinero que nos quitan para sanidad, para educación, para servicios sociales, para hacer carreteras, para hacer escuelas, para tener centros pues como este centro, centros culturales. La cultura es tan necesaria para las personas como comer. Si no comemos intelectualmente, si no comemos cultura, nos morimos, nos secamos también. Bueno, pues entonces pensamos, vamos a hacer un día mundial en lucha por las guaridas fiscales. Llevamos un día, estaba hoy precisamente, lo llevamos ahí al Foro Social Mundial de Dakar, en 2012, nos miraban un poco como un día para eso. Claro, no sé, era el caballo de batalla de ATAC. Claro que la gente sabe lo que son las guardias fiscales y hay muchos movimientos en lucha en todo el mundo, pero no tan empecinados como nosotros, es verdad. De hecho, siempre ha sido un eje central de luchar contra la evasión fiscal. No se consiguió ese año, pero en 2 foros sociales más tarde, se hacen cada 2 años, o se hacían, ahora con lo de la COVID había un despiporre ahí que ya no sé ni cuándo se van a hacer. Y se hizo en Canadá en 2016, y efectivamente, no el día de junio que habíamos propuesto, sino coincidiendo con los papeles de Panamá. El 3 de abril, ¿se acuerdan los Panama Papers, aquellos famosos que se le levantó la falda a todo rico, rica y ricachón? Pues el 3 de abril se quedó como el Día Mundial de Lucha, un día reconocido por la ONU. ¿Por qué nos parece tan importante el que se reconozca un día de lucha contra el tal? Porque es la manera de decir existe. No neguéis que existe, porque entonces nos parece muy importante y nos peleamos mucho el tema de cuando alguien dice que organizar días mundiales de lucha no sirve para nada, sirve para mucho. Todos los 3 de abril nosotros hacemos nuestro pequeño acto. Hacemos un pequeño, sí, como si era un pequeño obra de teatro. Sí, hemos hecho hasta canciones en las canteras y tal. Y nos parece algo... Pero lo primero que hicimos tuvo mucho impacto, porque el señor Soria, del PP, que fue ministro de Industria, apareció en la lista de Panamá con los últimos. También se le levantó la falda, ¿eh? Y entonces, claro, teníamos el ambiente. Le costó el puesto de ministro, me parece. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues ahora yo les voy a contar un poco por encima. Estoy encantada de estar en la Vinca. La Vinca está dentro de las asociaciones de ecologistas en acción, porque anoche, volví de aquí. Volví de estas jornadas internacionales de deuda y fondos buitre que se las promovió realmente una plataforma que es la plataforma contra los fondos buitre, a la que pertenece ATAC España, y que se hicieron en el Ateneo La Maliciosa, que es la sede de Ecologistas en Acción, un sitio que deben estar orgullosos de él. Y aquí hablando con Mario, es un sitio, está estupendo, está la librería de Traficantes de Sueños y luego está el acto. Fue algo muy interesante, estuvimos 3 días, yo tuve la suerte de moderar la mesa internacional. Se habló, pues en realidad una de las mesas era deuda territorial, otra era la deuda en determinados ámbitos. Se hablaba, por ejemplo, de una lectura feminista de la deuda, deudas y medios de comunicación. Fue súper interesante, vinieron periodistas de Es Madrid, y en Madrid toda la gente que conocemos por los periódicos y a la que leemos. Vino el presidente, o sea, el director de El Salto, del diario.es, ahora mismo no recuerdo otro más, pero en fin, bastantes periodistas conocidos. Vinieron, luego tuvimos conexiones con personajes muy a nivel internacional, como era Julio Gambina, que es un sociólogo muy conocido argentino, que tuvo una exposición, nos hizo aquello parecía una novela, cómo nos contó la deuda argentina. Era una película de terror, cómo desde la época de los años 70, con la dictadura militar en Argentina, cómo se llegó hasta el corralito, cómo se pudo salir en el 2000, cómo siguen estando. O sea, era una cosa atroz ver cómo la deuda nos destroza, nos atañe a todos. Para nosotros es muy importante, para ATAC, mantenernos en
Aquí tenemos un libro de Eric Toussaint, no sé si le conocen, pero yo siempre digo que el mundo se divide en dos tipos de personas, quienes conocen a Eric Toussaint y quienes no la conocen. Para mí es nuestro ídolo en el sentido de que es una persona que este libro le ha costado, aquí nuestro amigo Luis, tendrían que llamarle un día para que hablara de ecología política, porque fue la primera persona a la que yo le escuché hablar escuché esa frase. Yo no había escuchado nunca ecología política. Ecología y política sí, pero juntos no. Él sabe el término a lo que se refiere, a las causas políticas, sociales y económicas que hacen que la ecología vaya como vaya y que el planeta no dé más de sí. No es, bueno, aquí creo que no somos nadie negacionista del cambio climático, solo nos faltaba eso, pero al margen de eso, no es que no llueva que esté cambiando el clima, que no estamos cargando el planeta porque no sabemos por qué, sí sabemos por qué, las causas son las malas decisiones, es decir, la política. Entonces, la ecología política, teníamos un documento de 2016 que se nos ha quedado anticuado, bueno, con la crisis del coronavirus, mucho más. Pues estamos con un documento que en cuanto lo tengamos terminado, pues nos gustará también llevarlo a sitios y comentarlo y sobre todo escuchar qué les parece lo que estamos haciendo, porque es una manera de tomar la temperatura. Si hacemos cosas y, vale, nos la curramos, llevamos casi 2 años con este documento, ahora estamos en la última fase, que es la fase de redacción y ya dejarlo bonito y que se entienda, que no vean la bulla que tenemos ahí para que no sean palabras raras, es que la gente entienda, somos gente, yo soy enfermera, él es arquitecto, Luis, es decir, nosotros no somos, uno no tiene que ser un experto financiero para poder hablar de finanzas, no es necesario ser economista para entender qué políticas económicas están mal hechas, no es necesario. Pero por suerte tenemos economistas que nos lo explican y muy bien, Entonces, este documento nos parecerá interesante contárselo y explicárselo y lo haremos. Y un hito que tenemos ahí delante y da una idea de la manera de trabajar en red que tiene ATAC, y va muy en relación con este libro de Eric Toussaint, es lo que va a haber, la cumbre que va a haber en Marrakech del 9 al 15 de octubre. Les comento un poco por encima porque yo realmente hasta que no me he metido de cabeza en la contracumbre de esta cumbre no lo sabía. El Banco Mundial, que ni es un banco ni es mundial, son los americanotes que más perras tienen haciendo sus cosas, y el Fondo Monetario Internacional, que es el primo hermano, que es policía bueno, policía malo, y se van cambiando los papeles, ellos se reúnen 2 veces al año, todos los años, más o menos primavera y otoño, en abril y en octubre. Sale en los medios de comunicación cuando les interesa, dónde les interesa y cómo les interesa. Porque yo no sé ustedes, pero yo normal, abriles tienen todos los años. Yo no recuerdo, el abril del año pasado te lo recuerdan, o en abril de hace 4 años, o en abril. Todos los abriles se reúnen y todos los octubres se reúnen. Bueno, pues este octubre va a ser importante porque esta cumbre queremos, vamos a decirlo de una manera fina, queremos darle, queremos que se nos escuche. No aguantamos más, la gente no aguanta más. África está desangrada, Latinoamérica no puede más. En Europa estamos viendo cómo es pasarlo mal, Esta clase media que cree que la clase media existe, estos pobres trabajadores que somos trabajadores sumidos en la pobreza y trabajando. No sirve de nada tener un salario, en fin, todo esto viene por las políticas de esta gente que encima son unos pocos, muy pocos, y de banco, eso de banco no tiene nada, eso nos van a prestar dinero cuando lo necesitemos, ni nada de eso. Van a decidir políticas para los próximos 5, 6, 7 años que pueden provocar la ruina y la perdición de poblaciones enteras, sin despeinarse. Yo creo, nosotros, ninguno de los que estamos aquí, podríamos dormir por la noche después de haber hecho algo así y haber dicho sí a eso, sabiendo. Esta gente duerme mejor que todos nosotros juntos. Esta gente, porque son sociópatas, son enfermos sociales, no les importa, las personas no existimos. Somos una masa ahí que estamos, somos un 99% que no nos lo creemos, pero somos el 99% contra un 1% que se cree muy poderoso. Porque nos tienen acogotados de miedo y porque necesitamos que el miedo cambie de bando. Cuando el miedo cambie de bando hablaremos. Cuando el 99% se dé cuenta
del poder que tiene, vamos a ver el 1% que hace. El caso es que nos parece muy interesante y si quieren más adelante nos pondremos en contacto y les contaremos, porque yo estoy muy interesada, estoy intentando todo lo que puedo colaborar y meterme en el proyecto y en alguna de las comisiones, creo que será en la de, no recuerdo contenidos, es que son unas cuantas. Va a ser una contracumbre de solo 3 días, del 12 al 15 de octubre, en Marrakech, con el peligro que tiene, claro, ¿quién se junta ahí? Muchísima, es lo bueno, el sitio es el sitio ideal, toda África, muchísima gente de África. Nosotros tenemos, ATAC tiene en África, tiene nodos que se llaman sectores de ATAC, la verdad es que pequeños, con poca gente, pero no importa, no importa, muy peleones. Ya me gustaría aquí curar como lo hacen ellos, en Burkina Faso, en Togo, en Camerún, en Senegal, en Gabón, en Marruecos. En Marruecos es muy peleón. Y eso también hay que oírlo. Nosotros, tenemos compañeros con los que yo he estado y he convivido con ellos y les he escuchado cómo nos dicen, Fernanda, tú no te imaginas cómo es ser de ATAC en Marruecos. Es que no nos lo imaginamos. O sea, aquí yo les estoy contando todo esto, hay una cámara ahí y no hay ningún problema en decir lo que yo siento, hay una libertad. Además de que no cuento ninguna trola, lo que estoy contando está documentado, nadie me puede decir, bueno, me pueden decir que me calle, lista o roja, o no sé, o esta no sabe lo que dice, cualquier cosa, pero no me va a pasar nada, voy a ir a mi casa tranquilamente. Bueno, pues nuestros compañeros de Marruecos no han abierto todavía la boca y ya a cachiporrazo limpio me decían solamente de donde me han pillado hasta la furgoneta, me han pegado de bofetadas que llevo mareado, de ahí ya luego al calabozo. Es decir, la represión es brutal en el reino de Marruecos, brutal. Pues es una manera, y ellos siguen ahí, ellos siguen organizándolo, tienen una capacidad increíble de regenerarse, de volver, de reinventarse, de hacerlo de otra manera para que tal sin perder el norte. Es una cosa increíble, son dignos de admiración. A mí me encanta verles trabajar porque yo aprendo muchísimo. Aquí estamos tan cómodamente sentados y nos parece que hacemos algo, no hacemos nada comparado con lo que ellos son capaces de hacer. Entonces, pues ahí estaremos, ahí veremos, espero no llevar muchas galletas y no, normalmente, encima es la suerte que tenemos, que los blanquitos pues no están. Y les tendremos al hilo de lo que se va haciendo. Y nos gustaría también que estén atentos a las noticias que oigan sobre lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional quieren hacer durante una semana entera en Marrakech. Van a arreglar el mundo. Vale, pues van a ir unos cuantos a contarles en su cara que eso no es el mundo y que el mundo es otra cosa. Otra de las cosas, y a la última para dejarle paso a mi compañero Sergio, es que esto es una cosa también que parte de ATAC Canarias, porque he sido yo la que lo he planteado, y es que tenemos, dentro de nuestros objetivos hemos hablado de la justicia social, hemos hablado de la financiación justa, hemos hablado de las guaridas fiscales, y hemos hablado de algo que no hemos dicho. Uno de los objetivos que tenemos en ATAC España es la renta básica universal. Esto lo tenemos en el ADN y es algo a lo que tendemos. Nosotros entendemos que hay mucha gente que no está de acuerdo, pensamos que no está de acuerdo porque no la conoce, porque quien conoce la renta básica se enamora de ella, y lo digo en primera persona, se enamora uno de esa propuesta y piensa, ¿por qué no la habré pensado yo? Porque es que es la solución. Entonces nuestra idea es que existe un observatorio de renta básica en ATAC Madrid, hace casi 17 años que está funcionando. Y nuestra idea es que este observatorio de renta básica sea un observatorio de renta básica a nivel nacional y que lo asuma ATAC España, con lo que el trabajo va a ser mayor, pero las fuerzas y las manos también van a ser muchas. Y me gustaría darle un momento a nuestro compañero Sergio la posibilidad de que les cuente, aunque sea un poco por encima, por qué es tan importante que asumamos este reto de que ATAC España recoja el guante de un observatorio de renta básica a nivel español, no solamente a nivel de ATAC Madrid. Gracias. Pues el tema de la renta básica, no sé si alguien conoce el tema del concepto de renta básica universal y incondicional. Este es un público guerrero, Viene por saberlo, ¿no? El que haya a nivel de ATAC España cojan el tema de la renta básica y la intenten reforzar y divulgar es muy importante.
por lo que supone, ¿no? En este momento uno puede decir, bueno, y la renta básica es como una especie de dinero que se le da gratis a la gente aunque no trabaje, ¿no? Porque voy a definirla para centrar el tema. La renta básica es una cantidad de dinero que el Estado daría a todos y a cada uno de los habitantes de España, 47, sin ninguna condición. Es decir, por el simple hecho de existir, tú tienes derecho a la renta básica. Eres rico, tienes derecho a la renta básica. Eres pobre, tienes derecho a la renta básica. Tienes trabajo, tienes derecho a la renta básica. No tienes trabajo, también, es decir, sin condiciones, de tal manera que se permitiría vivir con una cierta dignidad a todas y a cada una. Y bueno, el que tiene dinero, pues evidentemente le parecería aparentemente que sobra, ¿no? Sería financiada mediante una profunda reforma fiscal. Uno dice, bueno, ¿y esto es importante? Pues depende cómo se vea. Depende cómo se vea. Yo les voy a dar algunos datos de lo que está ocurriendo en España, que seguramente los conocen todos, ¿no? Cada día se suicidan 10 personas en España. Cada día. 11, pues bien. La mayoría por problemas económicos. Antes veníamos comentando en el coche cómo le habían comentado personas de La Paz, de la plataforma de afectados por la hipoteca, cómo se tiraban por el balcón cuando iban a ser desahuciados al día siguiente. ¿Saben cuántos desahucios diarios se producen diariamente? Diariamente, de media, según el Consejo General del Poder Judicial, de 100 a 150 desahucios diarios, por no tener dinero, claro. En Canarias, de cada 2 canarios, hay uno en la pobreza o en la precariedad laboral. De cada 2, uno. Cuando se relacionaba con los suicidios, las asociaciones de psicólogos saben que por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio, unos 200 diarios. Uno se pregunta, pero bueno, ¿y esto qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos llegado a una situación en la que los suicidios se producen de una forma tan asombrosa y no vimos nada en los medios, ¿no? Les puedo decir que en mayo del 2022 se puso en marcha el teléfono 024 para las personas con tendencia suicida. Y de ese día se llamaron unas 1000 personas al teléfono. Es decir, que nos encontramos con un panorama que habría que preguntarse qué está ocurriendo en la sociedad española. Por no hablar ya del mundo mundial, sociedad española. ¿Qué está ocurriendo? Yo, la verdad que es difícil de situar el tema, ¿no? Porque cuando uno ve toda esa tragedia, dice, bueno, ¿y por qué ocurren esas cosas, no? Son gente que está mal, yo lo comento con gente, y dicen, están mal de la cabeza, ¿no? Pero claro, es que falta entender que la falta de dinero está en la base de esos suicidios y de esa pobreza. Entonces, ¿cómo es posible que hemos llegado a una situación de tanta miseria? Pues porque simplemente la riqueza está concentrada en pocas manos, lo que ha hablado Luis, lo que ha hablado Fernanda, ¿no? La riqueza está concentrada en pocas manos. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, estas manos quieren más esclavos. Durante la pandemia, le voy a dar 2 datos Intermonofran del año pasado, que cada 30 horas, aproximadamente, cada 30 horas aparecía 1.000 millonarios. Cada 30 horas aparecía 1 millón de pobres. Es decir, que es necesario que hayan pobres para que hayan ricos. Entonces, esta situación la tenemos delante de nuestras narices y es consecuencia de una estructura piramidal donde el rico está arriba y la masa está debajo, ¿no? Ante estos hechos, pues, aunque esto da para mucho, ¿no? Estoy intentando simplificar, ¿no? Pero la realidad es que la solución a esto, ¿saben cuál es? Lo han puesto los políticos, ¿no? El ingreso mínimo vital, la renta canaria de ciudadanía, se aprobó hace un par de meses, la prestación canaria de inserción, ¿verdad? Suena bonito. Como paraíso fiscal, suena bonito. Sí, suena bonito. Entonces el ingreso mínimo vital, es maravilloso, ¿no? ¿Saben cuántas personas reciben una ayuda económica de renta mínima según el Ministerio de Sanidad? En Canarias solo la reciben, de todas las que la necesitan, el 3,3%. El 97% me preguntó qué hace. Entonces aquí ocurre algo terrible, ¿no? Y es que pensamos que con una renta mínima el problema está resuelto y no está resuelto. Les puedo asegurar que en el País Vasco, que es donde la mejor renta mínima existe, está permitido que la policía, a todas aquellas personas que solicitan una renta de garantía de ingresos, que se llama allí, la policía, la ERSANSA, entra en los domicilios para ver qué es lo que hay en los armarios y las neveras, no sea que estén defraudando. Eso está ocurriendo ahora en el País Vasco.
Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? Es decir, que cuando uno oye concentración de riqueza, hay un problema, hay pobreza. Y me he dado cuenta con los años que las personas se centran en el problema, muy poco en la pobreza, y inmediatamente piensan, no, queremos una solución y una sociedad idílica. ¿Y cuándo nos acordamos de los pobres? ¿Y de la pobreza cuándo nos acordamos? En las charlas que doy sobre la renta básica, hay un... termino siempre haciendo una pregunta y nunca obtengo respuesta. Y es ¿por qué no queremos erradicar la pobreza? Nunca me dan la respuesta. Nadie. Y daba un chachar. Y yo me quedo asombrado. Y digo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Me importa un pimiento lo que me pase a mi vecino? Pues parece que sí. Una prueba de cómo funcionan las rentas mínimas está en este librito. No sé si lo conocen. Silencio administrativo. De Sara Mesa, una periodista. Esto es un caso real en Sevilla, una señora. Para que entiendan lo que son las rentas mínimas, que parece que son una maravilla, que ayudan a las personas, es lo opuesto a las maravillas, lo opuesto, el infierno en la tierra. Léanlo, si quieren, si tienen estómago, para llegar al final. A mí me costó llegar al final porque es durísimo, ¿no? Entonces, esta es la realidad, o sea, ante la pobreza, rentas mínimas. Y entonces surge alguien, miles de personas en España, y dice, no, una renta básica sería mucho mejor. Y nos encontramos con la sorpresa de que nos gusta ser esclavos del empleo. Dice, no, yo lo que quiero es un empleo digno, un salario digno, maravilloso. Dice, pero si nadie está en contra del empleo. Aquí de lo que se trata es de repartir la riqueza. Concentración de riqueza, dolor y sufrimiento. Reparto de riqueza, no, tampoco lo quiero porque también va a crear problemas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? La renta básica es simplemente una cantidad de dinero que permitiría evitar el dolor y el sufrimiento de millones de personas. No resuelve todos los problemas del capitalismo, no somos tan ingenuos, no lo resuelve, pero al menos sería la herramienta que necesitamos, sería la herramienta que usaríamos para conseguir objetivos sociales. Yo estoy totalmente convencido que todos los objetivos sociales que tenemos en nuestras cabezas arrancarían muchísimo mejor con la renta básica. Esto es un punto de llegada, es la herramienta para empezar a resolver problemas. Mientras no tengamos dinero, es que lo veo claro, con una claridad, llevo 15 años con esto. La renta básica permitiría que un montón de personas que ahora no llegan a final de mes pudieran llegar a tener resueltas sus necesidades y a incorporarse a movimientos sociales que ahora es imposible. Conozco a personas y dicen, no puedo, es que no puedo, tengo que resolver esto, tengo que resolver lo otro, y están atascados. Igual pues, sería interesante que comentaras la financiación en 2 o 3 palabras, porque hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Más fácil de lo que parece. O sea, uno dice, bueno, ¿y el dinero dónde está? ¿No? Es que es imposible, ¿no? Además no es el momento. ¿Recuerdan los rescates a la banca? Uy, se rescató. ¿Cuántos? 60 no, y para la millones de guerra de euros. Ucrania, el presidente de Alemania, recuerdo que a las 2 semanas de la guerra de Ucrania, aprobaron en el Parlamento 100.000 millones de euros. Había dinero para eso, ¿no? Pero no, para la pobreza no hay. Una forma de financiación es mediante una profunda reforma fiscal. Una reforma fiscal en la que ya está hecho el modelo, en que se puede variar y está abierto, por supuesto, a posibilidades. Una forma es poner un impuesto a todas las personas por igual, el modelo hecho, de tal manera, del orden del 49% a todos los que trabajan, de tal manera que ese 49% ingresaría a un gran fondo y quitando los 92.000 millones de euros que ahora están en todas las ayudas, becas, ayudas familiares, dependencia, etcétera, 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 se suman y hay cantidad suficiente para repartir a todos los españoles. Pero aquí quien gana y quien pierde con la reforma fiscal. El 20% más rico perdería del orden, con el modelo unos 30 y pico mil millones, 40.000 millones. De tal manera que si vemos una línea con todas las personas, con la gráfica de rentas así, aquí están los ricos y aquí están los pobres, pues resulta que se bajaría y se trasvasaría del orden de 40.000 millones al resto de la población, de tal manera que todos tendríamos una renta básica. Se beneficia el 80% de la población y el 20% que es rico sigue siendo rico, pero pierde parte de eso. Es decir, de los impuestos de los más ricos. De los impuestos de los más ricos. Tampoco es que vayamos a saltar a los ricos, de los No. impuestos que no irían a las guaridas fiscales. Conclusión, realmente todo forma parte del mismo
la misma rueda, o sea, para que algo camine, para que no se atasque la renta básica, necesitamos ir quitándole palos allanando el suelo, entre ellos las guaridas fiscales. Entonces, Hay bueno, conocer a Juan Torres, ¿no? El economista, habrán oído hablar de él, ¿no? Tiene un artículo que lo escribió en el año, eran 2 o 3 años, el último día del año, me acuerdo, me llamó la atención, y lo llamaba 2020, 10+1 alternativas o algo así. Ahí habla de distintas cuestiones que se podrían hacer para el año que entraba, y una de ellas era la posibilidad de una renta básica con una tasa que la verdad que no recuerdo ahora, una tasa de las transacciones financieras de la que estamos hablando, que no sé si era del 0,2 o el 0,5%, tan pequeño como eso, ¿no? Con esa cantidad se podrían resolver, quitar todos los impuestos que hay en el planeta, solamente con esa tasa los países podrían resolver todas sus necesidades. Y con otro impuesto similar tendríamos una renta básica en todo el planeta para todos y cada uno de los habitantes. Con datos que son trillones de dólares las transacciones financieras que hay en el planeta a lo largo de un año. Con lo cual ese dinero existe. La única cuestión aquí es, o dejamos que el 1% decida, o las personas que entendemos esto decimos, oye, vamos a unirnos, vamos a organizarnos y vamos a exigir una renta básica. Simplemente mucha gente que entiende y se autoorganice lo tiene facilísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues, que es una idea contracorriente. Yo soy consciente de que esta idea en nuestras cabezas choca con nuestras neuronas. Nos han programado para decir, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero claro, esta frase está incompleta, excepto un pequeño grupo de gente que lo ganarán también con el sudor tuyo. Esta es la frase correcta. ellos con el sudor de nuestra frente. Exactamente. Entonces, claro, aquí nos encontramos que si tenemos la costumbre de pensar, no, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente, por lo tanto, tú búscate un trabajo. ¿Un trabajo dónde? Si no lo hay. Y si lo hay, es precario. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, le dejo para iniciar el coloquio. Pero bueno, pues por nuestra parte hasta aquí hemos llegado, llevamos bastante tiempo hablando, muchísimas gracias por su paciencia, porque además les veo interesados y no sé, pues a mí me parece, y estoy muy contenta con ustedes, ¿sí? No sé si ustedes sí piensan que somos 3 pesados, pero es verdad que a mí se me ha pasado bastante rápido, yo todo el rato quería hablar más cosas y porque no sé, entonces ahora pues si algo tienes que comentar, Luis, Una pequeña ¿alguna aclaración? Sí. Porque yo dentro de ATAC traté de meter como trabajo importantísimo y urgente la ecología. La ecología porque yo, aparte, ingresé en el problema porque yo decía que la contradicción principal del ser humano es la lucha de clases, es decir, lo que acaba de decir Sergio, entre ricos y pobres. Esa lucha ha estado siempre desde el principio de la historia. Y entonces, yo al leer los libros de ecología, me di cuenta que la contradicción más importante era la que había entre la civilización nuestra y materialista, capitalista, y la naturaleza. Era imposible seguir viviendo como vivíamos sin que deterioráramos el planeta. No, pero eso no, esa contradicción no es el rico contra el rico. Entonces dije, bueno, también si eso tiene su valor, pero además le añadimos que el capitalismo daña a la naturaleza, porque se basa en un desarrollo que es exprimir a todos los territorios tienen un precio. Por ejemplo, ahora estamos con Doñana. Doñana se está perdiendo y es una de las zonas ecológicas más importantes de Europa, por lo menos para el reposo de las aves que migran y todo eso. Pues la estamos perdiendo. Europa le ha tirado ahora a España diciéndole, esto, usted ahora tiene que obedecer en cuestiones de ecología a las normas europeas. Las normas europeas le dicen que ahí no se puede estar sacando agua para plantar miles de fresas, miles de otros frutos rojos, esclavizando a mano de obra marroquí, por cierto. Y entonces
ya le ha dado la primera advertencia y la primera amenaza la Unión Europea. Que no quiero decir que la Unión Europea sea una maravilla, hay que investigar. Entonces, el problema que tenemos es que cuando en el año 72, ese es el problema que yo tenía con mis compañeros del Partido Comunista, se resolvió a mi favor, en el sentido de que el Club de Roma, que era una agrupación científica de prestigio mundial, escribe o publica un libro que se llama Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. En la cual dice, no se puede, el capitalismo se basa en un crecimiento indefinido. Todo el mundo crece rico y podemos. El crecimiento, todo el mundo puede ser rico, pero podemos crecer indefinidamente y debemos crecer indefinidamente. En este libro, los libros del crecimiento dicen, la naturaleza no aguanta ese crecimiento a los niveles que ya ha llegado, y si seguimos, nos vamos cargando el planeta. Ya nos hemos cargado un tercio de lo que deberíamos haber respetado, deberíamos haber pagado, y hacer el reparto de la riqueza mundial, conforme, por ejemplo, como lo que acaba de decir Sergio. Porque si seguimos creyendo nosotros que todos podemos ser millonarios y queremos ser millonarios, lo que hacemos, y claro, los pobres nunca llegarán a millonarios, pero sí obtienen siempre algo, porque si no estaríamos siempre la gente en la calle. Pero si todos seguimos por esa vida de querer soñar con ser millonarios y creyendo que podemos ser millonarios, estamos equivocados. A partir de determinado nivel de explotación del planeta, de la Tierra, de los mares, del clima, de lo que sea, a partir de un límite, el planeta empieza a no funcionar. Empieza a venir, lo más que ha impactado es el cambio climático. Dice, el cambio climático. ¿De qué forma vamos a notar? Primero con el cambio climático. El cambio climático es llegar a un nivel de temperatura que evapora la mayoría del agua del mar, la calienta, haciéndola inhábil para vivir una serie de cantidad de especies. Fíjense ustedes que el agua fría produce mejores peces que el agua caliente. El agua caliente son peces tropicales muy bonitos, pero no se comen muy poco. Entonces, en España tenemos Doñana, unido a los incendios que son en su mayoría, una gran proporción, provocados por aquellos guardianes de bosque que tenían que tener empleo todo el año porque puede ocurrir por el año. Un incendio puede ocurrir en invierno, y más ahora con el cambio climático. Esos señores no cobraban, tenían la mayor parte del año, que no era verano, las otras 3 estaciones. No cobraban, estaban en paro, o un paro miserable. ¿Bien? Y entonces, la idea que se les ocurrió, que también es un crimen, pero es un crimen pero comprensible. Es decir, nos pagan cuando hay incendio. Cuando hay incendio somos pobres como ratas. Entonces la solución es que haya incendios todas las estaciones. En invierno, verano, otoño. Entonces van voluntarios, aquí se han detectado que hay por lo menos de los incendios provocados un 35% de provocadores de incendios, de pirómanos, que empiezan a quemar bosques. Estamos viendo teóricamente en invierno o en principio de primavera, viendo que incendios de mucho respeto, porque se cargan cientos de hectáreas y hasta miles de hectáreas, y montones de animales, montones de animales que son parte de la vida silvestre y que interactúan con los árboles y con otras especies. ¿No? Entonces, pero no solo eso, sino que vamos a quedar sin agua y hay incendios que se van cargando todo la selva o el bosque que traen el agua. Los bosques traen el agua. Se llueve porque los árboles, por eso se ve Amazonas, más allá del centro del agua, las lluvias son torrenciales continuamente. Si nos cargamos los bosques con incendios
o matando seres vivos que ayudan a fertilizar, a abonar los bosques, vamos a la miseria absoluta, eso no tiene remedio. Vamos a un cambio climático en el cual vivimos como se vive, que no se vive en el centro del desierto del Sahara o del desierto. Entonces, no, esto lo dice, como dije, el Club de Roma. El Club de Roma está emitiendo cada 3 meses, hay un informe del Club de Roma, porque ya eso fue asumido por la ONU. Los meteorólogos del Club de Roma pasaron todas las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas cada 3 meses dan un informe de cómo va el CO2 y cómo van los gases de la atmósfera, cómo van los bosques, cómo van las sequías, cómo van todo eso. Y cada vez son más pesimistas. Esos informes cada vez que vienen trimestrales son cada vez más pesimistas. No hace falta mucho conocerme, ya lo estamos viendo. Hemos tenido un invierno que en fecha se puede decir invierno, No hay. pero en características de invierno, de frío, no lo hay. Entonces, yo eso es para ya abreviar, yo en el Partido Comunista todo el debate este si no era lo más importante, no era nada. Se acabó porque ya el Club de Roma ha respaldado mi teoría, porque yo no era el Club de Roma, yo era un ignorante, pero mi postura es, esto no va contra el sistema económico, si va contra el capitalismo, porque el capitalismo no tiene límite. Y eso es decir, frente aquí para que no se siga incendiando, no se siga deteriorando. No puede frenar, porque es un sistema que se desarrolla a base cada vez de que haya más riqueza acumulada en determinadas manos, y hay una lucha siempre en la población para que hacerse cada vez más rico. Y esa minoría más rica es la que está explotando a la minoría. Una de sus fuentes principales es la explotación. Del resto, que no es millonario ni llegará nunca a millonario. Entonces nos estamos cargando no solo a los trabajadores, a la clase trabajadora, a los agricultores y todo eso, sino que nos estamos cargando el clima. Cuando se carga el clima, se carga todo ser vivo. Porque un planeta que seco, sin árboles, sin peces, porque el mar y los océanos los estamos calentando, lo cual le dan menos peso, y lo estamos invadiendo de plástico y de basura que tiramos todos los días, ¿no? Entonces, cogemos un modelo que nos quedan 4 afectadas, nos vamos toda la humanidad para el carajo, yo quiero seguir siendo o luchamos por tener un país, una sociedad humana equilibrada, consigo, entre ellos y con el medio ambiente. Por eso da valor a todo lo que dijo Sergio, de que tenemos que repartir la riqueza mundial. No diciéndolo, también falta una carretera, menos que eso, no. Pero la posibilidad de vivir dignamente y satisfactoriamente, aunque no tengamos cada uno un yate, tengamos un avión particular, esa la tenemos que buscar y pararnos ahí. Eso es lo que dijo el Club de Roma y lo que se está poniendo en evidencia que falta, que estamos perdiendo el tiempo si no lo logramos. ¿Sí? Un mínimo de vida, que no es vida millonario, no es vida de derroche, pero que podemos ser felices en nuestra vida familiar, nuestra vida social y en la naturaleza, porque podemos ir al campo y ver campo verde, bosque y peces y todo lo demás. Y aves que en Doñana no solo desaparece Doñana, desaparecen las aves que son miles y miles de aves que vienen, van a África, vienen de África, descansan en Doñana, se reponen y siguen para el norte. Yo no sé si por el tiempo, si da tiempo a preguntar alguna cosa, comentar algo, decir algo. Yo tengo una cuestión sobre el tema de
el capitalismo extremo, yo lo relaciono con el tema de la destrucción de las presas en la península, que llaman 170, somos el estado que más presas lleva destruidas. Yo pienso, en mi sentido, que si seguimos a este plan de destrucción, yo sé que el agua hace falta que fluya, ¿no? Pero si no almacenamos con lo que nos viene encima, los grandes inversores en bolsa van a capitalizar esa agua para beneficio de unos pocos y ya nos vemos pidiendo agua, pagando el agua a precio de oro, que ya la estamos pagando. Eso ya te iba a decir, eso es lo que se llama la financiarización del agua, y es cuando los residuos, lo común, lo que nos pertenece a todos, entra en el mercado financiero, y ya existen, ya hay bonos de agua, ya cualquier día, eso que decían los abuelos antes, nos pagarán por respirar. Efectivamente, ya estamos pagando por respirar. Es decir, ¿qué poblaciones tienen más, el peor aire, el más contaminado? Los más pobres. Los ricos viven en la parte alta, y si la parte alta está lo chungo, vivirían en la baja. Quiero decir que financiarizar la sociedad y los bienes de todos, esto ya no pertenece al futuro, esto lo tenemos aquí ya. Y es una de las luchas que tiene ATAC, acabar con la financiarización, o sea, con meterlos, como si estuviéramos hablando de los bonos, de los derivados y de tal, y estar comerciando con recursos del planeta imprescindible para todos, y es el agua, y es el medio ambiente, y son los ríos, y son... Hay una cosa evidente, y es que a medida que se empobrece la sociedad, se empobrece la agricultura, los agricultores, se empobrece todo el tejido social. Todo lo que estas personas tienen como propiedad terminan siendo vendidas a los poderes económicos. Al final vamos a terminar, yo no sé en qué periodo de tiempo, pero como no paremos esto, prácticamente todas nuestras necesidades vamos a tener que pasar por los grandes fondos de inversión, que es lo que está ocurriendo. Es como cuando llegaron las grandes superficies aquí, en la panacea. Al final se han cargado los chicos, ahora que le dicen no, porque los precios son más bajos, ahora los precios han subido, como no hay competencia, ya hacen lo que da la gana. Lo mismo pasará con el agua. ¿Quieres agua? Pues, boquina. Porque es mía, págala porque es mía. O sea, la riqueza concentrándose en pocas manos, es que no hay, o sea, toda la problemática mundial es concentración de riqueza en pocas manos. Cuando nosotros hablamos de cualquier problema, el que quiera, es consecuencia de que la riqueza la tienen unos pocos y están controlando ese problema. ¿Y cuál es la consecuencia y la manifestación de que hay un problema social? La pobreza. Esto está mal, pobreza. El resultado es a qué conclusión se llega, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Si esto es a donde estamos abocados, a ser pobres todos, un 10% ricos, se habla de que vamos hacia una sociedad 20-80, un 20% de ricos y un 80% de esclavos. Sí, porque no va a ser de pobres, va a ser de esclavos. Sí, porque la pobreza es esclavitud, es el infierno en la tierra, ¿no? Entonces, pues claro, ese 20% necesita esclavos para poder vivir. Y vamos camino de eso, esa es la cuestión. Por eso cuando se habla de repartir la riqueza en forma de renta básica como una necesidad inmediata, es que es inmediata, es urgente. Yo sí veo una solución, la quiero ver. Es que si no me metería, llego a mi casa, me tapo con la manta y ya digo muy buena. Yo sí veo una solución, y la solución somos nosotros, todos los que estamos aquí. La solución está en los movimientos sociales, estamos en las personas pequeñitos, como hormiguitas, pero muchos haciendo muchas cositas pequeñitas, pero que se van juntando, haciendo redes, como una telaraña, con muchas hormiguitas y muchas arañitas haciendo cosas. Nosotros podemos conseguir cualquier cosa que queramos. ¿Cómo? Queriéndolo, peleándolo, estando ahí de mosca cojonera y diciéndolo una y otra vez, y aunque no nos entiendan esta vez, ya nos entenderán otra, y aunque hacemos un acto y no vendrán, con que una sola persona lo escuche de refilón, o alguien, ustedes salen de aquí y ella va y se encuentra una amiga y dice, ¿dónde estuviste? Oh, estuve en una charla que escuché algo que no sé qué, que no sé. Pues a lo mejor tu amiga dice, ¿qué? Oye, cuéntame eso que has escuchado. Ese gesto tan pequeño de contarle a otra persona algo que tú tienes asumido y que dices,
no te invité porque me imaginaba que no te iba a interesar. Pues de repente, eso es un logro increíble que no podemos quitarle el valor que tiene. La idea no es convencer, yo creo, a lo mejor suena un poco ridículo, pero es enamorar a la gente del activismo. ¿Cómo engancha? Es que engancha. Yo creo que cuando uno hace cosas y sale más o menos bien, pues eso engancha un montón. Y si hay una solución, la solución se llama nosotros, las personas. Yo lo resumo en tres mucho. Mucha gente, pidiendo mucho entendimiento y mucha autoorganización. Sí. Mucha gente, mucho entendimiento y mucha autoorganización. Y en la calle... Para mí el entendimiento es mucho más que el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento y no entiende prácticamente lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, mucha gente, mucho entendimiento, mucha autoorganización nos va a permitir salir de la locura que son las rentas mínimas, por ejemplo, ¿no? Es que no hay otra, ¿no? Al final, si queremos ver una sociedad mejor para nuestros hijos, y nosotros somos mayores, pero nuestros hijos poder ver algo, no queda más remedio que los que estamos oyendo algo, implicarnos y para mí, vamos, yo lo dije antes y lo repito ahora, o tenemos renta básica o el avance en la sociedad no se va a producir, porque es inmediato, es necesario. Yo alucino cuando veo las colas del hambre, la gente pidiendo sentar en el suelo, amargada, esperando que le den una bolsa de comida. Además, le dan una bolsa de garbanzo, o sea, no tengo dinero para la cocina, no tengo dinero para lo que hago con los garbanzos. O sea, es que esto te vergüenza. Y revolviendo en los contenedores. Y revolviendo, eso ya me resulta... esa realidad, eso lo vemos claro, todo el día, y si no lo vemos porque no queremos mirar, Normalmente afortunados somos de movernos y poder comer cada día y ir a casa y tener la nevera ahora, ¿no? Pero resulta que un 50% de la población, aparte de los problemas de salud mental que esto genera, los problemas de salud mental, hay un médico de la Organización Médica Colegial de Madrid en el año 2016-2017, el Club Siglo XXI, de la élite allá en Madrid, el presidente de la Organización de Colegios de Médicos lo dijo claramente. La enfermedad más grave a la que nos enfrentamos los médicos es la pobreza. Lo dijo y lo repitió. La enfermedad más grave a la que nos enfrentamos los médicos es la pobreza. Hay un premio de ilustre de ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, un psiquiatra, no me acuerdo su apellido, hombre, ahora no me acuerdo, del año 2019 creo que fue, que tiene una frase que me pareció increíble, ¿no? La psiquiatría me ha permitido conocer la pobreza extrema de la ciudad. Esta es la realidad, ¿no? En Canadá, 195 médicos se dirigieron al ministro de Sanidad de Ontario, en Canadá, hace algunos años, para decirle, señores, el problema que estamos viendo de salud aquí en la gente que viene es un problema de miseria, de pobreza. O ponen la renta básica o esto va a seguir. Hay una persona que tiene un problema en una muela, no lo puede corregir porque le falta dinero para ponerse... O sea, es una realidad cruel. Los barrios marginales de las ciudades son de escándalo, ¿no? Al final, yo simplemente digo, mucha gente con mucho entendimiento, mucha autoorganización. Evidentemente no es fácil, todos tenemos nuestro ritmo, nuestra vida, pero al final, a base de insistir, yo me enteré de la renta básica, se lo digo, efecto como anécdota. Leyendo el Canario 7, vino Daniel Raventón. En 2009, ¿no? En 2008. 2008. Iba leyendo, era la página última del periódico, y iba por la mitad y digo, esta idea es interesante. Sí. Esta idea es interesante. Y averigüé dónde daba la charla, que venía a dar una charla en Terca, hace ya de estos 15 años. Sí, me fui una hora antes para localizar el sitio. Morales, ¿fue esto? No, eso fue anterior. Sí. Me fui a Telde y allí pues fui el primero en entrar y lo escuché. Tenía un librito, Las condiciones materiales de la libertad. Al día siguiente compré el libro y esta idea es buena. Por supuesto, se lo dije a los amigos, les entraron por aquí y les salió por aquí. Sí, porque cada persona es cada persona. Y al final, cuando tú oyes una idea que te gusta, no necesariamente a los demás te tiene que gustar. Pero luego, con los años, me di cuenta que es una idea. Se define en 30 segundos, pero se tardan meses en entenderlo. Meses. Por experiencia de todas las personas que conozco, para poder madurar la idea, cuesta meses. ¿Saben por qué? Porque hemos sido programados para que ganaras el pan con el sudor de tu frente. Eso de dinero gratis no me lo creo. El capitalismo ha hecho un trabajo buenísimo, magistral. Nos han programado mentalmente para que seamos esclavos de un sistema. Yo conozco familias y ya no, que de personas mayores que no han podido, para poder comer han tenido que dejar tratamientos médicos. Exactamente. O la pastilla o como. O como. Sí. Y cuando les dicen, yo soy enfermera, y cuando yo escucho
Y claro, el médico le dice con toda su buena intención. Y es que tiene que comer más proteínas, que tiene que comer... Y otro, mira, es que el diabético no puede comer tanta papa. Pues ya me dirás que voy a comer. O sea, claro que como papa. Y gracias que tengo las papas que yo tengo ahí. No, la salud también se compra, todo se compra. Benito Maceira es un médico de Tenerife, neurólogo, ya se jubiló, no hace mucho. Benito Maceira, en un libro dedicado a la sanidad canaria, eran distintos autores, él escribe su capítulo, creo que era el primer capítulo de ese libro, y lo dice claramente. Yo cuando entré en la medicina y me encontré con qué características de personas venían con sus enfermedades, además lo ponen un ejemplo más o menos, venía a decir, fue como San Pablo, que un día se encontró se le iluminó el cerebro. ¿Qué fue lo que descubrió? Que era la pobreza lo que estaba detrás de las enfermedades de todas las personas que habían allí. Cuando empezaba a preguntarle sobre su vida, siempre llegaba al mismo sitio. Y está difundiendo esto porque me parece que es digno de conocerlo. O sea, nos encontramos con un problema grave y hay dos opciones. O miro para otro lado o miro esto y digo, ¿y qué hago? ¿No? Pues, ahí estamos. Y no estamos lejos de la pobreza, ¿eh? A un par de sueldos. Porque... Pero fue una persona familiar muy cercana que lo dijo, dice, sí. Si todos estamos en un sueldo de la pobreza. Ahora imagínense que no cobramos... Todos estamos en un sueldo de la pobreza. Recuerdo cuando en 2 o 3 meses estamos pidiendo el contenedor otra vez, como todos. En Estados Unidos se hacen los presupuestos a finales de año y luego está el republicano y el demócrata que luchan para ver quién presiona bien, ¿no? Y por una circunstancia ahí, que no me acuerdo en qué año fue, no sé si eran los republicanos o los demócratas, se bloquearon los presupuestos. Entonces llegó la fecha tope de o aprobamos los presupuestos o los funcionarios se tienen que ir a sus casas. Cerraron la administración. Pues un porcentaje altísimo de esos funcionarios tuvieron que ir a comer a los centros de acogida porque se convirtieron pobres de la noche a la mañana. Un porcentaje alto. Por eso, cuando oí esa frase, das un sueldo de la pobreza, lo saben quien la ha pasado, ¿no? Y con motivo de la pandemia, los famosos cierres de todas las empresas, las crisis, eso fue brutal, las conversiones industriales, todo. O sea, todo esto es una sumatoria para intentar decir, bueno, ¿por qué defiendo la renta básica? ¿Por qué la defendemos? Porque hay motivos de sobra para decir, señores, es que ya no aguantamos más. No aguantamos más. Eso debe estar continuamente. Me quejo, el capitalismo, concentración de riqueza. El otro día tuve una reunión con distintos colectivos, ¿no? 6 o 7 colectivos. Yo digo, Dios mío, pero si estamos repitiendo lo mismo, yo tengo 71 años. Desde hace 50 años estoy oyendo los mismos problemas. ¿Qué hacemos? No, la educación, decía alguien. Yo digo, joder, dile tú a una familia que no le puede dar de comer a sus hijos que lo que necesita es educación. Hombre, por Dios, o sea, ya va siendo hora de que, digamos, pongamos los pies en el suelo y digamos, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? Pues hasta aquí, muchísimas gracias. Perdona, ¿tienes...? No, iba a hacer un comentario simplemente. Claro, nosotros estamos ya como fuera de... Era agradecer. Nos relajamos y hablamos hasta que ustedes quieran. Nosotros tenemos una básicamente era agradecer la presencia y la charla, ¿no? Que ha sido muy interesante. Y el trabajo de estos 25 años, ¿no? Yo creo que para mucha gente... Los primeros 25 años de muchos. Sí, los primeros 25. Ahí tenemos nueva generación. Pero vamos, para mucha gente ha sido una referencia intelectual durante mucho tiempo, ¿no? O sea que realmente han hecho una labor, yo creo que encomiable y necesaria, ¿no? Y entonces me parece especialmente interesante que se haya realizado esta charla, o Paco Morote estuvo hace un mes y pico, nos dio también una clase magistral increíble, la verdad. Y entonces esa interacción entre el movimiento ecologista y hasta me parece que habría que profundizar, que ya tenemos espacio en común. Por ejemplo, yo participo del proyecto de la Casa Común, que va a ser nuestra maliciosa a nivel local, ¿no? En el local de Cuasquilla y tal. Y, o sea, sí, porque dentro de poco la van a abrir. Bueno, hay que rehabilitarla, no va a ser para mañana, pero vamos, ya veremos. Pero vamos, pues sí, el proyecto yo lo sigo con mucho interés eso también. Por eso digo, yo creo que es interesante, porque ya tenemos espacio donde realmente ya trabajamos en común y yo creo que habría que seguir un poco con esa interacción, ¿no? Y además porque hay muchas cosas, que lo decía Luis Anzón, ¿no? Que la crisis ecológica o la crisis climática, como decimos a reduccionistas, hay que abordarlo o sea, que vea condicionada por eso, por un capitalismo monopolista, por, ¿sabes? Que tiene soluciones, la renta básica,
¿sabes? La economía de casino, yo creo que es un discurso que habría que incorporar también un poco al movimiento ecologista, ¿no? Por eso digo que yo creo que ahí nos enriquecemos todos. Seguro. Entonces yo Y invitaría Adriana, a seguir en ese ese proceso. trabajo en red hace que nos quitemos piedrecitas unos a otros y allanemos el camino. Y, Pues, esa lucha, el camino es ese, no hay más. No hay Bueno, más. ahí estamos. Sí. Gracias. Ayer vi un espacio televisivo que ponen todos los días después de después del concurso ese que hay, de leer y saber. Y estuve viéndolo y me quedé asombrado porque hay una parte de África que es muy seca, que es el desierto de Namibia. Es un desierto, es el desierto total. Solo sobreviven algunos acacias que tienen una raíz muy profunda y consiguen llegar al fondo donde hay algún acuífero que haya un por ahí, acuífero y sí. tal igual. Y sin embargo, todos los años llegaban manadas de elefantes, manadas de gacelas, leones también, jabalíes, todo. Y como y luego también aves. Y cómo pueden vivir estos animales aquí, venir del norte. O sea, del norte no, de más al norte, sí, cuando llega la estación seca, y venir aquí a sobrevivir a duras penas, a duras penas. ¿Sabe cómo se ha conseguido todo eso? Con la cooperación, no con la explotación, no robando la explotación, sino con la cooperación. Digo, bueno, pero entre especies incluso suavizadas. Y los elefantes, por ejemplo, mandaban un mensaje de golpe en el suelo a elefantes que estaban a kilómetros y kilómetros arriba. Y ese mensaje decía que ahí había agua. Había lanzado un mensaje que recogía la misma especie de elefante, pero a cientos de kilómetros. Y en él le preguntaban si había agua y dice, sí, aquí hay agua. Nos dan lecciones de Y entonces solidaridad. era una cooperación. En vez de decir, bueno, te lo digo yo en agua, pues se la bebe él. se la bebe él, lo que sea. Y entonces, y lo mismo cooperaban insectos con plantas, muchas plantas, y como un buen florecer, esta alfombra de plantas preciosas, de colores, como buen florecer. Y la ayudaban. Polinizan y sí, es que Polinizaban a través de los insectos. Y los insectos se alimentaban de las plantas, los insectos les interesaban que hubiese flores de otros dos colores y muchos kilómetros de extensión. En el ser humano lo mismo. El ser humano tiene dos formas de prosperar: explotando al vecino o al prójimo, o cooperando. Y el mundo de mañana, para poder, si llegamos mañana, para poder sobrevivir, tenemos que vernos como cooperadores, es decir, como formar una gran cooperativa mundial, ayudarnos en la medicina. Todo lo que se descubre en un país tiene que saberlo el otro. Todo lo que, tanto científico, culturalmente, como materialmente. Si tú descubres agua en un desierto, tienes que decirlo a todos. no las patentes estas. Y así eso prospera, es decir, la cooperativa. Y el mundo del mañana tiene que ser una gran cooperativa. Cooperativas mundiales basadas en cooperativas locales, claro, no una cooperativa con todo el centro de un sitio, porque eso es imposible. Pero sí con una cooperativa de cooperativas, por así decirlo, una cooperativa de cooperativas. Y justo lo que estamos viendo es lo contrario. Es lo contrario. Justo lo contrario. Yo me enriquezco, pero no cooperando con el otro, sino explotándolo y diciendo, ahora me das esto, coño, no te suelto. Yo siempre me acuerdo de un vídeo del dirigente de Nestlé, creo que era, cómo decía que había que poner el agua como propiedad privada. Porque De él, además, que ya la tiene. En muchos países la tienen. Es el mayor tenedor de agua, sí. Yo quería aprovechar para recoger el envío que hicieron antes de esa reflexión sobre la ecología política y aprovechar ahora, estamos aquí con testigos, para emplazarles a retomar eso y bueno,
Claro. Luis, que es toda una personalidad en el mundo de la ecología. Cuando nosotros no habíamos ni nacido, la mayoría de nosotros, ya gente como Luis pues, se preocupaba de que términos como ecologista o ecología o medio ambiente se Yo nombraran. recuerdo cuando escuché la primera vez ecología política, que me quedé pensando, ¿sabes? Son cosas que se te quedan grabadas, ¿eh? Y sí, aquí está el maestro. Yo soy... Esto es una anécdota, ¿no? Que el otro día Eugenio Reyes, que es un gran ecologista y además es un tío de acción, es un hombre de acción. Aquello Lo conocemos. aquello mío y Conocido de... Lo quiero mucho, le doy un abrazo. Estábamos, porque él también cooperaba con ATAP, y nosotros en ATAP, los fines de año solemos ir a hermanos Rogelio a tomarnos unos vinos y unas cosas de medio del año. No todo es sufrir, ¿verdad? No todo es sufrir. No todo eso. Y fue aquel año había ido Eugenio. Y Eugenio, yo entonces le llegaba a decir, Eugenio, tú eres, coño, el modelo, coño, del hombre que no solo habla y sabe y estudia, sino que está en todos lados. Tú eres un padre de Dios, coño, está en todos lados. Dice, Luis, yo también te admiro a ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste el primero de Las Palmas que se le dio a dar una charla sobre ecología. Y efectivamente, después en la Mutua Guanartene dio charla. Antes de conferencia, bueno, charla. Si yo me lo dicen hoy, sabiendo lo que salía entonces, digo, uy, ya me voy de las tres patas. Era sobre la sabana africana, cómo mantenía el equilibrio entre los predadores, los carnívoros, los leones, los predadores, y los herbívoros, las cebras, las ñubes, y a su vez cómo la hierba se beneficiaba. Por ejemplo, cuando ya era verano, ya no había lluvia, no había hierba verde, pues emigran a pastos más verdes que están en las grandes migraciones que vemos de los ñubes. Y dejan que se recupere, ¿no? Entonces se recupera, porque quedarse en un sitio donde tengo poca hierba y montones de leones hambrientos al lado, no lo aguantaba. Entonces huían a zonas donde había todavía pastos verdes que no me podían comer, ¿no? Y entonces todo eso se iba equilibrando, porque mientras ellos se marchaban, después cuando llovía el agua se había tiempo de infiltrarse, y teníamos las estaciones verdes y las estaciones amarillas o castañas, ¿no? Y entonces yo lo que iba a decir era, pues nada, el carnívoro parece que destroza a la manada, se mete a la manada, mata a una cebra, mata a una jirafa, mata a lo que sea, ¿no? Entonces nos parece que es dañino, ¿no? Y sin embargo, las manadas prosperaban, cada vez había más herbívoros, cada vez había también más carnívoros, sin querer no estaban cooperando, ¿sabes? Tú quitas los leones de África, o los leopardos, o las hienas, y entonces comen esta gente, tanto que se reproducen el doble. Y las hienas, los minutos se reproducen el doble, y comen más. Entonces cada vez crecen más, hasta llega un momento en que no dejan pasto ni nada. Y ya no se reproducen porque sale la primera matita y ya se la comen, ¿no? Entonces eran necesarios los carnívoros. Entonces esa filosofía de que realmente se complementa el carnívoro con el herbívoro, con el insectívoro. Pero eso con los banqueros no funciona. Eso es una cosa, No hay simbiosis con los ricos y banqueros y poderosos. Y entonces me pedí la Mutua Guanartene, que estaba frente al cine Royal, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Un viejo ya. Y entonces, y los charlas, pues Eugenio se acordaba. Tú fuiste el primero en Las Palmas, coño, tuvo el valor o la decisión de dar 2 charlas sobre ecología. Pues Luis, seguiremos hablando de eso y estaremos encantados de que te vengas una tarde para arriba a compartir pues
historia de los antiguos ecologistas o de los primeros ecologistas Sí, sí. en esta tierra. Tenemos que agradecerles que hayan estado aquí. A ustedes siempre. Encantadas de que hayan decidido celebrar estos 25 años de ATA aquí en este ejido de Firga, Sí, sí. en la Casa Verde, y que sepa que tienen las puertas de la Casa Verde abiertas siempre, ¿no? Muchas gracias. Y se llama el color verde me atrae.